Muy buenas tardes a todos los que se nos unen la tarde de hoy para conversar sobre mediciones innovadoras del desarrollo para contribuir a la transformación territorial. Este es un evento organizado por Semana Rural y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMIS Colombia, que busca contribuir en el diseño de políticas públicas teniendo de presente transformaciones en los territorios, miradas locales y las complementariedades entre mediciones. El objetivo de hoy es tener una conversación que construya de forma colectiva una aproximación al debate de cómo medir el cambio en desarrollo y bienestar con una perspectiva territorial. Esto, en palabras un poco más amables, es cómo podemos incorporar realidades propias de los territorios, sus creencias, sus costumbres, en la forma como medimos su territorio. Esta conversación la haremos en el marco de una estrategia denominada Fortalecimiento de un Observatorio para medir el cambio con perspectiva territorial, que se da gracias al financiamiento del pueblo de Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, en su programa Territorios de Oportunidad. Para entrar en materia, quiero hacer antes que nada la presentación del panel que nos acompaña el día de hoy. Contamos en primer lugar con Daniel Gómez, el subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación DNP, con Olga Lucía Costa, economista experta de la oficina de CEPAL Colombia, Peter Dixon, investigador coprincipal de Everyday Speech Indicators, Lina Martínez, directora de la Iniciativa Agroalimentaria de la Universidad de los Andes, y Carlos Córdoba, director de la oficina RIMIS Colombia. Y yo, Alejandra Corchuelo, gerente de la Unidad de Innovación Social de Semana, quien tendré el gusto de dirigir esta conversación. Lo primero que quisiera hacer para arrancar es poner sobre la mesa este concepto de bienestar. ¿Qué es realmente bienestar y qué entienden en los territorios por esa palabra? Para eso le preguntamos a Laura Cerón, una joven líder que nos acompaña desde Popayán. Hola, mi nombre es Laura Sofía Cerón Jiménez y hago parte del equipo técnico de la Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano Francisco Isaías Cifuentes. ¿Qué es bienestar? Para mí bienestar es tener vida digna, poder gozar de vida digna. Y no solamente en lo personal, sino también en lo colectivo, que los territorios puedan gozar de ella, que las comunidades puedan gozar de ella. ¿Y qué implica la vida digna? Tener un desarrollo integral, que tenga un desarrollo personal, que tengamos un desarrollo económico, hasta emocional, que podamos tener una escuela, una vivienda, salud, y que la vivienda, la salud, la educación y todo lo que necesitemos para una vida digna sean también de calidad. Vida digna. Bueno, no olvidemos esa palabra, desde lo colectivo y desde lo personal. Escuchemos otra mujer, una mujer campesina en esta oportunidad desde el municipio de Almaguer, en el Cauca, que también nos comparte su opinión. En mi opinión, como mujer campesina, el bienestar es poder estar bien emocionalmente, físicamente, económicamente. Opino que nosotros en el campo, nuestro bienestar, por ejemplo, es alimentarnos muy bien, poder disfrutar de la naturaleza con tranquilidad. Para mí realmente eso es lo que me llena de mucho bienestar. Vida digna, bienestar, naturaleza, son conceptos interesantes. Y bueno, ya con estas primeras ideas quisiera empezar a conversar y primero me dirijo a Daniel Gómez. Desde la institucionalidad, ¿cuál es el esfuerzo que se ha realizado para abordar esta multidimensionalidad y estas diferentes miradas del desarrollo? ¿Cómo se construye y cómo se diseñan y evalúan las políticas públicas para tratar de capturar esas diferentes miradas? Daniel, cuéntanos un poco cómo desde planeación se ve esto y sobre todo si podemos empezar a discutir un poco cuáles son esas limitaciones de las mediciones tradicionales que ya se han ido identificando. Alejandra, muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros de panel y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación a este evento y a esta conversación. Yo creo que en Colombia se han hecho muchos esfuerzos y muy valiosos por mejorar
nuestras mediciones. Quiero contarles un poquito, hacer un repaso que yo creo que los panelistas todos están muy familiarizados con ellos, pero creo que es importante que todo el público escuche como el cuento completo. En particular, hacer énfasis en los últimos desarrollos. Entonces, yo creo que a nivel de estadísticas que miden tanto datos objetivos como percepción y que se mueven hacia diferentes medidas que reflejen esta multidimensionalidad del desarrollo y de lo que entendemos por el buen vivir, ¿cierto? Por el desarrollo individual y las capacidades de lograr esos avances y ese desarrollo de proyectos de vida diferentes, se ven reflejados en muchas de nuestras mediciones. En Colombia, pues tenemos un índice de condiciones de vida, el índice de necesidades básicas insatisfechas y más recientemente el índice de pobreza multidimensional que captura 15 indicadores en 5 dimensiones, incluyendo mucho de lo que estábamos oyendo, ¿cierto? Entonces, condiciones educativas, condiciones de niñez y juventud, salud, trabajo, condiciones de la vivienda, servicios públicos, condiciones de tenencia de activos. Hay una cantidad de medidas que están contempladas en el índice de pobreza multidimensional que encabezó el gobierno desde el DNP con un trabajo con la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford. Y yo creo que ahí hemos hecho, pues, en los últimos 10 años unos avances impresionantes realmente en no solo armar el índice y crear la institucionalidad alrededor de nuestras mediciones de pobreza entendidas de una manera muy amplia y como lo indica el título del índice multidimensional, sino también hemos avanzado mucho en incorporar estas medidas en la formulación de políticas públicas. Entonces, y eso es muy importante, y también en proteger mucho esos espacios de discusión, ese liderazgo del DANE en su técnico para medir ese trabajo articulado entre las agencias que administran programas, por ejemplo el TPS, y los que hacen mediciones versus los que formulamos política en DNP. Entonces, en Colombia yo creo que hemos avanzado mucho en mejorar esas mediciones. Quiero mencionar también, pues, los avances que estamos haciendo en incorporar temas más de percepción y concepciones más altas de lo que es bienestar, más allá de ingresos, más allá de unas medidas relacionadas con pobreza, ¿cierto? Y ahí nuestra entrada a la OCDE es un impulso grande. La OCDE ha estado, pues, liderando unos esfuerzos interesantes en medición de bienestar e incorporar conceptos diferentes que nos ayuden a formular diferentes políticas mucho más granulares, digamos. Y desde el DNP también, desde el 2016, tenemos unas percepciones, unas encuestas de percepción que nos ayudan a entender estos temas mucho mejor. También, pues, todos nuestros instrumentos, en particular el CISBEN con el paso, el tránsito hacia CISBEN 4, también incorpora muchísimos avances interesantes que buscan reconocer esa heterogeneidad del territorio. Y esto es y heterogeneidad entre ciudades, heterogeneidad entre departamentos, entre zonas rurales y urbanas. El CISBEN 4 en particular, pues, reconoce 64 áreas en cada departamento, una zona rural y una urbana, y tiene, pues, unas especificidades en las encuestas y en la forma de desarrollar las mediciones y que reconocen estas diferencias. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la formulación de políticas hay, pues, el paso crítico de reconocer que hay que ir conceptualmente más allá de ingresos, que hay que reconocer esa heterogeneidad del país en muchas dimensiones, y hay que incorporar lo que sabemos en la formulación de políticas. Y finalmente, para concluir, una mención especial a datos diferentes, ¿no? Con el último COMPES
de desarrollo espacial, por ejemplo, lo que buscamos es darle un impulso importante al uso de información satelital e imágenes satelitales para la formulación de políticas. Entonces, por ejemplo, uno puede usar imágenes satelitales para identificar vías terciarias en el país. Eso lo estamos haciendo ya. Y con esto, pues, priorizar inversiones en vías terciarias. También hay unos estudios, pues, interesantísimos usando imágenes satelitales, calculando crecimiento, calculando pobreza, calculando una cantidad de cosas con base en, por ejemplo, el tipo de material con el que se construyen los techos según los datos de imágenes satelitales. Entonces, hay un gran espacio para usar inteligencia artificial, big data, datos diferentes como datos satelitales, imágenes, que nos van a permitir tener medidas no ortodoxas, bastante creativas, que creo que van a complementar las medidas tradicionales y ayudarnos también a tener una imagen mucho más completa de medidas y concepciones de bienestar que van a ser importantes para la formulación de políticas. Muchas gracias, Daniel. Dijiste algo muy interesante, bueno, todo en general, pero algo en particular que me llamó la atención, ir conceptualmente más allá del ingreso. El trabajo que viene liderando CEPAL en Colombia con tejidos territoriales, yo creo que precisamente nos está invitando a mirar el desarrollo desde otras ópticas y con un nuevo enfoque. Creo que eso es precisamente, Olga Lucía, si nos puedes contar un poco más lo que venimos recogiendo, lo que ustedes vienen recogiendo de conversar con los territorios, cómo se mezcla con ese nuevo concepto de desarrollo desde lo conceptual, desde lo académico, digamos así. Claro que sí, Aleja, muy importantes las palabras de Daniel. Me parece que todos estamos en una ruta pues de modernización, de entender mejor. El desarrollo siempre ha sido un concepto difícil de aprender, hay muchas teorías alrededor del mismo. Déjame antes de responderte específicamente, Alejandra, sobre lo que hemos aprendido en el proyecto de tejidos territoriales que estamos ejecutando, una mención que me parece muy importante, que está implícita en lo que decía Daniel, y es que en los últimos 10 años, la última década, la segunda de este milenio, creo que se produce un cambio fundamental que todos los que estamos aquí hoy reunidos y seguramente muchos de los que nos escuchan también tienen referencia a eso, y es que estábamos muy incómodos, no nos quedaba bien, era como una camisa que nos quedara chica en la tradicional medición que hacemos de lo que la sociedad produce para su bienestar. Ahí vimos cómo Laura y cómo las dos personas que introdujeron el tema mencionaron el tema, la palabra emociones, salud emocional, ¿no? Entonces hoy se incorporan nuevos aspectos y hay nuevas teorías alrededor del mismo. Yo creo que hoy sabemos más de la producción que del bienestar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque toda nuestra medición ha estado orientada pues a medir qué es lo que producimos, cuáles son los ingresos que generamos, un poco en palabras de esta comisión muy importante que nos da un nuevo marco y un nuevo horizonte, que es la comisión CEN-Stiglitz, liderada pues en su secretaría técnica por Agnus Deaton, después laureado con el Nobel, ¿no? Nos dice cómo medir el progreso del mundo. A mí me ha impresionado y repito muchas veces esa frase, y es, tenemos que pasar un poco de la empresa y de la producción hacia las personas y hacia las familias. Hay que hacer ellos dicen también, los hogares son las fábricas más importantes de bienestar. Por eso es que hoy varias de las medidas que como lo mencionaba el subdirector de planeación, está haciendo la OCDE y están incorporando, pues por ejemplo es el trabajo doméstico que hacemos todos y particularmente las mujeres en la casa, o distintas mediciones de bienestar subjetivo, ¿no? Como las emociones que nos recordaban de manera muy sabia
las personas que nos acompañaron con su reflexión inicial alrededor del bienestar. Entonces, esas nuevas aproximaciones son las que nos han permitido, ¿no?, movernos de las visiones tradicionales en torno a qué era lo que estábamos midiendo. Entonces, estamos incorporando nuevos elementos. Entonces, como lo recordaba Daniel hoy, además de todos estos índices multidimensionales que hacían referencia pues a los servicios esenciales que necesitamos todas las familias para acceder a un mínimo de bienestar. Hoy son necesarias nuevos elementos, ¿no? Por ejemplo, las relaciones que tenemos entre las personas. Para irlo particularizando al caso de Colombia y no olvidarme de la pregunta que me hacía Alejandra, tiene que ver también con el capital social, ¿no? Como con qué tipo de relaciones tenemos las personas, ¿no? En quién confiamos, ¿no? Particularmente puedo contarles que he estado muy interesada. John Sudarsky aquí en el país midió el capital social, lo ha seguido midiendo. Juan Camilo Cárdenas, o sea, hay distintos investigadores que nos han aportado observaciones y líneas para seguir investigando en torno al bienestar, a abandonar un poco, no del todo, pues esas mediciones tradicionales que son muy macro, y empezar a hacerlo. En esa ruta puedo contarles que hemos venido trabajando en un tema de tejidos territoriales, un poco porque, como bien lo decía la convocatoria de esta conversación, queremos hablar de territorio. Y yo creo que Colombia es un país muy particular y muy rico en experiencias para hablar de eso. Porque si hay algo que no nos caracteriza es la homogeneidad, ¿no? Nosotros somos un país heterogéneo con la suma de distintos matices culturales que son muy profundos y que nos hacen distintos y que le exigen a las políticas públicas una diferenciación y una flexibilidad que no siempre se logra. Entonces, por eso es tan importante que hoy incorporemos todo este nuevo. En particular en el tema de tejidos territoriales, del cual pues hemos comenzado a conversar, pues parte de ese territorio como una base geográfica donde se dan esas interacciones humanas, que presenta distintos rasgos entre lo urbano y lo rural, un continuo, o sea, no es como tradicionalmente nos lo permiten ver las estadísticas como una parte urbana, una parte rural, sino que comienza a volverse de fronteras, como el continuo, creo que lo dice claramente, que tiene un sistema de interacciones sociales, que es a veces lo que nos hace falta para entender mejor los territorios, conocer mejor cómo son esas interacciones, cómo es que la gente hace cantidades de cosas por su bienestar y cómo probablemente, eso es lo que pretendemos en nuestro trabajo, podemos construir puentes para que las políticas públicas sean más exitosas si logran entender y hacer que participe la gente con eso que ellos entienden por bienestar y además todo lo que hacen por él, que me parece muy importante también, ¿no? Yo creo que nadie está sentado esperando que lleguen con las políticas públicas a solucionar todos sus temas, ¿no? Las distintas aspiraciones que tenga una población. Entonces, cómo poder leerla bien e interactuar con las políticas públicas, me parece que es lo que queremos contribuir con el tema de tejidos territoriales, con una idea muy simple, y ahí termino, y es que el desarrollo también son interacciones que existen entre las personas, entre las comunidades, entre las zonas rurales y urbanas, entre las zonas de tierra caliente y de tierra fría, muchas interacciones que además siempre estuvieron como diciendo vamos a conectar a través de vías físicas, de carreteras, de vías terciarias, que no es que digamos que no sean importantes. Pero hoy viene todo el tema digital, hoy podemos estar unidos con comunidades en otras partes del país y del mundo si tenemos una conectividad adecuada. Entonces podemos fortalecer opciones de desarrollo y hacer quizás, la segunda idea importante, son relaciones más simétricas.
voy a repetir por muchas veces, quiero ser muy insistente y reiterativa en este tema, hay que volver simétricas las relaciones. Nadie va a ir a llevar desarrollo a ninguna parte, porque no es posible. El desarrollo lo hacen las personas y las políticas públicas se convierten como en catalizadores. A veces el lenguaje nos traiciona y pretendemos, y traiciona mucho a los políticos. Afortunadamente este no es un panel con uno de ellos, con ninguno de ellos, pero traiciona mucho porque vamos a llevar, no vamos a llevar, vamos a fortalecer esas comunidades para que ellas mismas produzcan su desarrollo. Yo paro ahí y dejo ahí el tema. Fantástico, Olguita. Yo creo que abres otra dimensión. Daniel ya nos mencionaba claramente la necesidad de empezar a medir con nuevos instrumentos, la forma de aproximarse a la multidimensionalidad. Ahora nos hablas de cómo meter a la comunidad en esa construcción de la medición de bienestar. Y la academia tiene que entrar a jugar aquí un rol clave. Yo creo que una iniciativa como la que inició recientemente la Universidad de los Andes y que gracias a Ángela por acompañarnos, la directora de esta iniciativa, precisamente invita a eso, a cómo nos aproximamos a ese nuevo concepto de desarrollo, cómo reconocemos las diferencias territoriales y cómo lo mezclamos con nuevas formas de medir y de entender el desarrollo desde el territorio, donde no solamente son individuos, sino colectivos, como ya bien nos lo recordabas. Ángela, ¿por qué no nos cuentas un poco más de la experiencia que traes de territorio, de la iniciativa que estás impulsando? ¿Cómo podemos acercarnos a esta nueva visión? Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, aquí escuchando todo lo que están diciendo, pues quisiera como precisar ya de manera más concreta con todo lo que hemos trabajado y lo que queremos impulsar ahorita. Miren, hay un tema que a mí me parece clave en las mediciones y sobre todo en las mediciones de bienestar, es esta interacción de la que habla Olguita en relación de individuo, hogar, territorio. Es decir, en el momento en que nosotros podamos intentar mediciones sin perder la rigurosidad, en donde esta interacción se capture, podemos hablar de un concepto mucho más comprensivo de lo que quiere decir bienestar. Entonces, muchas veces las mediciones sobre territorio lo que hacen es una agrupación de indicadores de individuos de un municipio, de un territorio en específico. Eso no te está hablando ni del contexto, ni de la situación comunitaria, ni del territorio. Yo creo que ahí, y ahí es donde viene la academia a jugar un rol muy importante, tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan desarrollar esas nuevas formas de medición donde sean complementarias. Yo sí quiero recalcar una cosa aquí, que no se trata de reemplazar un tipo de medición por otro tipo de medición, pero sí tenemos que desarrollar un indicador que nos hable de la condición del territorio frente a un cambio. Y entonces, cuando estamos hablando de cambios, es algo que venimos y estamos tratando de introducir. Los cambios en las variables tradicionales son muy difíciles de capturar en el corto y en el mediano plazo con los instrumentos que tenemos hoy en día. Necesitamos largos periodos de recolección y sistemáticos, pero eso no quiere decir que en la cotidianidad de las personas en un territorio esos cambios no se estén dando. Entonces, a lo que invitamos, digamos, con nuestra nueva charla y con el nuevo trabajo que va a iniciar RIMIS, es tratar de capturar de una manera, digamos, in situ, cuáles son los cambios que se vienen dando en el bienestar, incluyendo la participación de las comunidades en la definición de esas dimensiones del bienestar. ¿Cómo vamos a lograr conectar todo? Pues es ahí donde la academia tiene que entrar a jugar, porque no solo se trata de medir lo mismo, pero con una escala más específica, sino es medir otras cosas. Y finalmente hay un tema que mencionó Daniel al principio y que a mí me parece muy importante. Es la escala en la que se captura la información. Y sí creo que Colombia viene haciendo un esfuerzo muy importante en mejorar la captura de información de los territorios rurales, ¿cierto? Y creo que el paso que tenemos que dar ahorita es
qué tipo de información es la que vamos a ir capturando de esos territorios donde podamos evidenciar los cambios en el bienestar, que nos permitan informar mejor las políticas públicas. Entonces entran variables de contexto, entran variables como la confianza, el tipo de relaciones que yo tengo con mis otros, las personas con las que vivo, y cómo sobre eso yo puedo construir. Eso no necesariamente se traduce en ingresos, eso no necesariamente se traduce en si tengo acceso o no a la educación o la salud. Vuelvo y digo, no se trata de reemplazar lo uno por lo otro, pero yo creo que vamos en línea con eso. Y finalmente, sí creo que un tema importante a tener en cuenta es cómo se capturan esas diferentes percepciones de lo que es el bienestar para una comunidad o para un individuo. Y en eso también hay que trabajar, porque aquí es donde entran en juego las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombianas o afroamericanas, en donde el bienestar juega en otro rol, y es importante tener mecanismos para capturar eso. Gracias, Ángela. Y precisamente eso último que acabas de decir, nos llegó una pregunta, Juan David Naranjo, ¿qué tanto y cómo se tiene en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas para el diseño de políticas públicas? No solamente nos lo están preguntando las personas que nos están viendo, sino además que le preguntamos en el territorio qué piensan, qué entienden por bienestar, y para eso tenemos a Lisette Córdoba desde el Resguardo Indígena de Inga de Aponte en Nariño, que nos va a contestar esa pregunta desde su perspectiva. Soy Lisette Córdoba Adarme y les hablo desde el Resguardo Indígena Inga de Aponte, departamento de Nariño, Colombia. Para mí, como mujer indígena rural, uno de los mayores retos o desafíos es continuar fortaleciendo en mi vida, en mi ser, en mi pensar, en mi sentir, todos los saberes que he heredado de mis ancestros. Esos saberes giran en torno a la medicina tradicional, a la espiritualidad, a la chagra, que es la siembra de productos, y todas las artesanías que elaboramos como pueblo indígena. Y lo más importante de todo es hacer que todos estos saberes los integre en los proyectos que yo tengo para mi vida futura. Todos los proyectos que van a hacer de mí una mujer que sirve a nuestro territorio a través de diferentes proyectos y gestiones que pueda hacer con las personas de mi comunidad. Pues ya lo veíamos acá, el concepto de bienestar viene mucho más desde lo colectivo, como nos lo recordaba Ángela, es un tema más relacionado a saberes ancestrales. Y Lina Martínez, desde el equipo de Polis de la Universidad ICESI en Cali, ha tenido la oportunidad de trabajar con las comunidades directamente y encontrar unas realidades muy distintas a los indicadores tradicionales. Lina, ¿cómo hacemos para adecuar los indicadores a las realidades? ¿Cómo unas nuevas mediciones pueden aportar al diseño y evaluación de políticas públicas? Unas políticas públicas que realmente lo que queremos es, como ya nos decía Olga Lucía, apalancar un desarrollo, potenciar un desarrollo que es propio a esos territorios. Alejandra, muy buenas tardes, muchas gracias. Mira, nosotros en Cali llevamos 6 años desarrollando un sistema que se llama Cali. Y nosotros básicamente tenemos una encuesta poblacional donde medimos la satisfacción con la vida y la felicidad de la población. Nos hemos montado, y una de las discusiones que se han traído acá, y retomo elementos tanto de lo que nos decía Daniel, Olga, Alejandra, y es el asunto de la medición. Uno de los aspectos en los que creo que hemos avanzado de manera importante es desde el 2012 la OECD nos ha generado los mecanismos para tener mediciones estandarizadas de bienestar y de felicidad que son comparables a nivel mundial, y es desde ahí una de esas medidas en las que nos permite decir qué tan felices son los países en el mundo, y entre ellos Colombia, uno de los más felices. Entonces, utilizando la metodología de la OECD, y que básicamente diría yo que tiene como 3 componentes importantes dentro de eso. Uno es una medición de satisfacción con la vida que
la medición clásica es de 0 a 10, ¿qué tan satisfecho se encuentra usted con su vida? Esa es la pregunta central de esto. Luego viene un set de preguntas que te hacen sobre las emociones, qué tan feliz, estresado y deprimido. Y esas 3 preguntas son las que permiten tener un proxy de salud mental. Que si hay algo que esté cercano dentro de la felicidad y la satisfacción con la vida, es la prevalencia de emociones negativas, sobre todo de estrés, ansiedad, depresión, que ahora con la pandemia se ha vuelto muchísimo más relevante hacer mediciones y que gracias a la pandemia el DANE hoy está haciendo mediciones consistentes de esto. Y otro tercer componente de las medidas es confianza, y confianza en las instituciones y confianza en la comunidad. Entonces, ¿qué tanto confío en mis vecinos? ¿Qué tanto confío en la gente que está al entorno mío? Si confío mucho en la gente que conozco personalmente, en la gente que no confío. Entonces, todas esas medidas donde involucramos satisfacción con la vida, involucramos emociones, involucramos la confianza que nos genera las instituciones públicas y nuestro entorno es la que nos permite tener un análisis más comprensivo de la felicidad y la satisfacción con la vida. Nosotros en Cali, como les decía hace un momento, empezamos el proyecto hace 6 años. Ha sido un proyecto muy interesante. Cuando nosotros iniciamos esto, de esto no se hablaba en el país. Realmente las mediciones de pensar satisfacción con la vida e involucrarla con la gestión gubernamental, un poco. Fue solamente hasta el 2015 que el DNP hizo la primera medida, hizo 4 mediciones entre el 2015 y el 2017, y si no me equivoco, solamente hasta este año el DANE las está implementando en las encuestas nacionales. Entonces, pensar en el bienestar y en la felicidad de la población es un discurso muy reciente, y que estemos teniendo este tipo de conversaciones y que estemos viendo cómo la llevamos a las políticas públicas, esto es dar un salto enorme. Los resultados que nosotros hemos encontrado en Cali, nosotros encontramos una población muy contenta y muy satisfecha con su vida. De hecho, tiene unos niveles muy altos comparado con los países en vías de desarrollo. Solo por ponerlos un poco de contexto, en un país desarrollado, la medición en esta que les decía de 0 a 10, qué tan satisfecho se encuentra con su vida, en los países desarrollados están 7.5. Nosotros estamos en 8.5, que es muy alto. Somos posiblemente el país más feliz del mundo, y eso no es un cliché, es verdad. Y cuando empezamos esas mediciones acá en Cali, de hecho, Eduardo Lora, que es un economista, me decía: Lina, esas mediciones están mal hechas, se las inventaron, eso no es posible que sea tan alto. Fue solamente después de 6 años donde se ha mantenido el mismo promedio, y luego con las mediciones del DNP, que dio exactamente lo mismo, nos mostraron que somos un país altamente feliz. Pero de las cosas interesantes, y haciendo los análisis de confianza, nosotros encontramos, con la información acá en Cali, encontramos que la gente es muy feliz con su esfera privada. Es feliz con sus circunstancias próximas, es feliz con su familia, con su trabajo, con lo que pasa en su entorno más próximo. Pero esa felicidad individual no se traduce a proyectos colectivos. Nosotros no tenemos una sociedad donde estemos pensando en cómo construir con el otro. Nada más miren cuál es la principal queja o cuál es la principal razón por la que la gente llama a la línea 123. Es por la bulla de los vecinos. Tuvimos que poner un código de policía porque la gente no recoge los residuos de sus perritos. Entonces, nuestra felicidad individual no se traduce en proyectos colectivos, y eso lo encontramos una y otra vez. También, utilizando los datos de Cali y los datos nacionales del DNP, hemos encontrado que esto es algo que todavía estamos viendo cómo se traduce, pero la gente que es subsidiaria de un programa social no necesariamente es más feliz, ¿ok? Es más, es posible que ni siquiera se dé cuenta que sea subsidiaria de un programa. O sea, es más como: no, a mí me tiene que llegar ayuda, yo no sé de dónde, pero si me llega o no me llega, eso a mí no me hace más feliz. Posiblemente es por la misma condición en la que vive, que no lo podría sostener. Y aquí yo creo que esta conversación que estamos teniendo puede ser el catalizador para eso. Y es: ya tenemos las medidas, lo estamos empezando a hacer, ahora tenemos que poner la discusión de qué hacemos con esos datos, y esos datos para qué nos sirven. Y algo que mencionaba Daniel al inicio, y es cómo empezar a alimentar las evaluaciones de los programas, de las agencias que implementan programas, y utilizarlas a través de cómo aumenta la satisfacción con la vida, no solamente individual, sino también colectiva,
porque esto nos tiene que servir para generar procesos colectivos, es donde yo creo que podemos empezar a tener conversaciones mucho más robustas. Algo que sucede con la felicidad en América Latina y particularmente en Colombia, que resultamos siendo tan felices, es que nuestra felicidad, distinto a los países escandinavos, no tiene nada que ver con la gestión gubernamental. En los países europeos y particularmente los gubernamentales, particular los países escandinavos, perdón, la gestión gubernamental tiene un impacto muy alto en la felicidad individual. La gente genera alto orgullo de la buena gestión gubernamental en sus países y eso es importante para su felicidad individual. Eso nosotros no lo vemos acá. Y los niveles de confianza institucional son muy bajos, los niveles de confianza interpersonal son relativamente bajos también. Y ahí es donde empezamos a ver cómo todas estas medidas de desarrollo no solamente pueden ser individuales, porque individualmente estamos muy bien y si la recomendación gubernamental es hagamos algo para que la felicidad o el bienestar individual aumente, pues ya está muy alto. O sea, realmente no habría recomendaciones frente a eso, porque si yo le salgo a un hacedor de política pública que la gente está en 8.5 en felicidad y es de las más altas del mundo, pues aquí realmente no hay nada por hacer. Es más, eso que nos dice nuestra construcción colectiva, eso que nos dice de nosotros como sociedad y que nos dice de que nuestra felicidad esté tan restringida a la esfera privada. Entonces, eso ha sido como parte de los aprendizajes que hemos tenido durante estos 6 años en Cali. Aprovecho y respondo una pregunta que nos hizo arriba Lina, en una de las preguntas del chat, Lina Hernández, que nos decía cómo se puede involucrar ahora la gente en la pandemia. Estamos realizando la encuesta online de Calibrando y la estamos haciendo en Cali. Próximamente vamos a salir en Bogotá, en Medellín y en Barranquilla. Y estamos midiendo cómo la pandemia nos está afectando en nuestra calidad de vida y en nuestra salud mental y cómo ha afectado nuestra confianza interpersonal y gubernamental. Estamos pensando en una medición dedicada a pensar en el bienestar subjetivo y cómo la pandemia ha venido afectando el bienestar subjetivo. Entonces, hago la cuña en nuestra página web de Polis, el link para las personas de Cali y muy pronto va a salir la encuesta online para Bogotá, Medellín y Barranquilla. Y me disculpan por la cuña si no era permitido. No, bienvenida a la cuña para medir mejor lo colectivo. Lina, dijiste una frase impresionante, felicidad individual no se traduce en proyectos colectivos. Eso es muy duro y nos pregunta, por ejemplo, Luis Antonio, ¿cómo se vincula a las comunidades para generar las nuevas políticas del país? Los gobernantes están gobernando por sí solos, el país no es de los gobernantes, es de la sociedad. Y si hay un gran proyecto colectivo al que le hemos apuntado en los últimos años es a la construcción de paz. Peter, has trabajado de la mano con las comunidades ayudando a construir esta agenda de paz y a tratar de entender mejor el comportamiento de esta sociedad y la construcción de lo colectivo. Y esa experiencia creo que coincidimos todos los que estamos aquí en este panel. Sería maravillosa poderla llevar a una política pública mucho más práctica y una política pública de desarrollo más allá de la agenda de paz propiamente dicha. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Cómo han logrado avanzar? ¿Cómo capturar lo cotidiano en unas mediciones? Adelante, Peter. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nosotros somos un grupo de investigadores que se dedica a la generación y a la medición de indicadores que se basan en la vida cotidiana. Y es interesante participar en este panel porque nosotros empezamos interesados en los indicadores cotidianos de la paz. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que cuando se miran los temas de paz, de justicia, de seguridad, de bienestar o bien del desarrollo a través de la lente de la vida cotidiana, estos límites conceptuales y profesionales empiezan a desdibujarse. Y como señalaré más adelante, es esta multidimensionalidad que es uno de los valores clave de la vida cotidiana para fomentar una innovación en la medición. Bueno, yo les voy a presentar un ejemplo de uno de estos indicadores cotidianos de nuestro trabajo actual en Colombia y luego procederé a exponer unas ventajas conceptuales de lo cotidiano
para los indicadores del bienestar y del desarrollo. Pero en términos de un ejemplo, en un pequeño pueblo del municipio de Dabeiba, en Antioquia, donde estamos actualmente trabajando, el indicador más fuerte de la mala convivencia en el contexto del conflicto armado que nos presentaron fue la cantidad de las basuras en la calle. A primera vista, esto podría parecer un asunto mundano y no relacionado con el conflicto, pero yo creo que al examinarlo más de cerca, este sencillo indicador pone de relieve el poder de lo cotidiano tanto para ayudarnos a comprender el bienestar como para adaptar las respuestas institucionales a la transformación territorial. Porque en este pueblo es interesante que el problema de la basura se remonta a la guerra, cuando un grupo armado ordenó a la gente que dejara de tirar basura en el lugar donde se habían acostumbrado y nunca encontraron una alternativa. Bueno, en este simple ejemplo, creo que podemos identificar unas ventajas clave de lo cotidiano para medir el bienestar y el desarrollo. Y yo les voy a presentar 4 ventajas. En primer lugar, como he mencionado, lo cotidiano destaca la red interconectada en la que la gente vive y entiende sus mundos inmediatos. Las respuestas institucionales a los problemas locales están generalmente divididas por fronteras profesionales que demarcan campos como el desarrollo, como la justicia, como la paz. Pero la gente no vive la vida cotidiana de acuerdo con estas fronteras. La vida cotidiana está informada por nuestros problemas diarios, por nuestros conflictos, por nuestros ambientes, nuestras geografías, nuestra salud, nuestras interacciones, como hemos oído. Y estas son las categorías y los contextos que son importantes para la vida diaria y que se ven por los indicadores cotidianos. En segundo lugar, a través de lo cotidiano, podemos ver y aprender el lenguaje que la gente usa para describir y evaluar su vida diaria. Porque las respuestas del Estado se enmarcan a través de un lenguaje más tecnocrático. Y la vida cotidiana se experimenta a través de diferentes idiomas, diferentes conceptos. Y esta brecha entre lo tecnocrático y lo cotidiano puede alienar a las comunidades y fomentar la desconfianza. Y el lenguaje de lo cotidiano puede ayudar a superar estas brechas. En tercer lugar, lo cotidiano pone de relieve importantes similitudes y diferencias a nivel muy local que tal vez no veamos con las técnicas de medición más tradicionales. A diferencia de los indicadores más tradicionales, los indicadores cotidianos comienzan con las experiencias diarias, pequeñas, concretas, de las personas y nos permiten construir estas en categorías. Es un enfoque muy inductivo. Y, por ejemplo, por este enfoque hemos encontrado, trabajando en Dabeiba, sorprendentes similitudes entre las comunidades rurales y uno de los ETCRs que se encuentra en Dabeiba, lo cual se conoce como el ETCR Llano Grande. Por sus indicadores se ven similitudes en torno al desarrollo, a la seguridad y preocupaciones muy similares sobre el abandono del Estado. En cuarto y último lugar, lo cotidiano destaca las prioridades inmediatas, pero dentro de contextos conceptuales e institucionales más amplios. Se puede escuchar basura y pensar que simplemente apunta a un problema inmediato que el pueblo quiere solucionar. Y así es. Pero lo hace de una manera que muestra cómo se experimentan las consecuencias del conflicto armado en la vida cotidiana de esta comunidad hoy en día. Entonces, estas son 4 ventajas clave de las que yo veo
que la lente de lo cotidiano puede aportar a una comprensión más profunda del bienestar y del desarrollo, y especialmente en el diseño de programas que pueden contribuir a esta transformación territorial. Muchas gracias. Una visión muy interesante de entender mucho mejor el territorio y su comunidad y sus preocupaciones. Y en este mismo orden de ideas de lo que nos estabas comentando, creo que es fundamental la palabra confianza. Lina lo mencionaba, tú lo recogiste otra vez cuando hablabas de las personas y su mirada de lo cotidiano, la desconfianza con esa brecha que se genera con lo técnico. Yo quisiera que escucháramos a Mayra Alexandra Castillo Díaz, es una mujer de la organización Mujeres Diversas en Puerto Tejada, Cauca, que nos pone precisamente ese tema sobre la mesa, la confianza o la desconfianza en las instituciones. Escuchemos pues a Alexandra. Ni el Estado ni la institucionalidad me producen bienestar, al contrario, es una sensación de angustia y de ansiedad cada que escucho noticias, leyes que se aprueban o cuando simplemente debo acceder a algún servicio en estos entes. Siempre tengo una sensación de desconfianza, de decepción y no me produce en lo más mínimo bienestar, al contrario, me altera los nervios, me causa ansiedad y un sinnúmero de cosas como emocionales que no sabría cómo describir en el momento. Mayra nos volvía a tocar cosas que ya hemos hablado, emociones, desconfianza, no entender las instituciones y quizás eso es lo que pueda estar generando las brechas. Hay una apuesta desde tener observatorios territoriales y RIMIS viene trabajando con ese enfoque, precisamente buscando recoger esas palabras y esa cotidianidad de las comunidades. ¿Cómo podrían funcionar esos observatorios? ¿Cómo pueden aportar en esta construcción los observatorios territoriales, en esta nueva concepción de desarrollo con una mirada mucho más clara de lo cotidiano y lo territorial? Carlos Córdoba, que es el directorio de RIMIS, es el líder de esta iniciativa. Carlos, ¿por qué no nos cuentas un poquito esto cómo funciona o cómo podría aportar? Hola, gracias. Sí, este es una tarea que viene adelantando RIMIS en su diseño hace ya varios años y viene en implementación poco a poco en el territorio. La idea de esto básicamente es que, como ya se ha mostrado, hay unas medidas del bienestar y del desarrollo que vienen siendo ajustadas, que vienen siendo modernizadas. De hecho, hoy mismo se está lanzando el ajuste de la medición de la línea de pobreza, etcétera, que está muy bien y se están haciendo unos trabajos muy interesantes allí, pero que no son suficientes a la hora de captar y capturar el bienestar y el desarrollo en los territorios. Por eso estos observatorios lo que plantean es escuchar de otra forma lo que está pasando en el territorio. Por citar ahí una frase de uno de los expertos en estos temas, la idea de tener dos orejas no es que uno tenga una oreja repetida. Por una puede escuchar una discusión técnica y por la otra puede escuchar a la comunidad. De eso se trata un poco los observatorios, acercarnos a escuchar a la gente, ¿no? Y a partir de eso construir y discutir con ellos y ellas unos indicadores cotidianos en una perspectiva local, porque digamos a los sistemas de medición tradicional uno les puede pedir unas cosas, pero hay cosas que tal vez técnicamente no sea posible en un plan nacional de desarrollo incluir todas las perspectivas de todos los territorios y de todos los pueblos que existen en Colombia. Por eso es muy importante focalizar y tener estos observatorios para mirar de manera más cercana a lo que está pasando. Y en esto nosotros hemos encontrado cosas muy, muy interesantes. Cito dos o tres cosas que nos llaman mucho la atención. Cuando uno se sienta con la gente, por ejemplo, en un taller que teníamos en Santander del Quilichao, para ver un poco el tema de convivencia, tranquilidad, paz y seguridad, surgía una cosa que yo creo que
ninguno de nuestros grandes expertos en medición de pobreza y bienestar se le hubiera ocurrido, o de seguridad. Un indicador central de bienestar, seguridad y tranquilidad era que las mujeres podían salir a tomar cerveza solas. ¿No? Eso no pasaba antes, pasa ahora. Otro indicador que nos salían allí, digamos, tenían que ver con los tiempos que podrían compartir a la hora de la comida con la familia. Es decir, ahí hay unos elementos que son complementarios a los que ya se han mencionado y que son muy importantes. Una cosa importante de esta discusión de los observatorios en territorios es que uno puede partir no de las necesidades, sino de las potencialidades que tienen las comunidades y cómo ellas ponen a disposición su capacidad, su lectura, su cultura para poder solucionar problemas que se han presentado en el territorio. En esto, un poco la idea de los observatorios es producir esta información, poder también bajar la información técnica y discutirla con la comunidad, enseñar un poco qué mide el índice multidimensional de pobreza, hacer esa clase de intercambios, ver qué tanto la gente siente esto, pero mucho capturar ellos cómo recogen esto. Hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, nos hemos encontrado en comunidades en territorio que dependiendo de los tiempos que demore el niño en ir a la escuela, si se demora más de tantos minutos, ¿no?, u horas, ya no lo mandan. Entonces eso es difícil de capturar a veces con un indicador tradicional, y ahí pues hay gente que toma decisiones subjetivas, acertadas o no, esa no es la discusión, pero son las decisiones que toman en su vida diaria. Hay estudios y hay cosas muy interesantes. Yo cito un par de cosas así muy rápidas en el trabajo de Barner y Duflo sobre Poor Economic. Yo quedé muy impresionado, y eso fue de las cosas que me acercó a estas discusiones. En África subsahariana, con los problemas de la malaria, lo que hicieron fue comenzar a distribuir toldillos para que pues la gente se cubriera con los toldillos, no los picaran los zancudos y no hubiera malaria. 2 años después, la tasa de malaria se había duplicado. Cuando van a revisar qué es lo que está pasando, la gente no sabe usar los toldillos, no los entregaron, no. Los toldillos los usaban para hacerle vestidos a las niñas y para los velos de novias. Bien, eso, digamos, uno diría, desde la oferta, aquí había que hacer esto, entregar toldillos porque hay que prevenir la malaria, pero desde la cultura de la ciudadanía hay otra lectura, y es muy importante entenderla para adaptar las políticas públicas, las decisiones, para evaluarlas y modificarlas. Y finalmente en esto, el hecho de tener estos observatorios territoriales, parte de la idea es poder hacer ese foco en algo que lamentablemente todavía nos falta por conocer mucho más, y es todas las discusiones de desarrollo, pobreza y bienestar rural. Hoy, digamos, a pesar de nuevamente que se ha avanzado mucho, de que tenemos buena información, todavía estamos lejos de entender el bienestar en la ruralidad dispersa, en las complicaciones que se presentan allí, y en algunos casos existe la tendencia a medir esas realidades con categorías suburbanas o urbanas que no son aplicables. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo nosotros, hemos hecho pues una alianza ahí con la Unión Europea, estamos arrancando una alianza con Territorio de Oportunidades de USAID también, y en discusiones con comunidades. Estas son discusiones largas, a veces tediosas, complejas, pero que al final lo que permiten es capturar muy buena información para poner la otra oreja en esto y poder con esas 2 entradas pues cada vez tener unas políticas públicas mucho más aterrizadas, no solamente a las necesidades objetivas, sino a las condiciones subjetivas de las comunidades en el territorio. Muchas gracias, Carlos. Pues hicimos una ronda súper interesante. Yo creo que construimos aquí una conversación muy rica, con diferentes visiones, con diferentes digamos, aportes, tanto en la medición como en instrumentos de medición. Yo en este momento quisiera devolverme a Daniel. Daniel tuvo la fortuna o no de arrancar esta conversación. Todo esto que escuchamos de hablar con el territorio, de entender el territorio, de que las mediciones tradicionales no son suficientes, ¿cómo podemos o qué está haciendo la institucionalidad para incorporar esto, o cómo ves el futuro, el mediano y el largo plazo de la política pública con este nuevo enfoque de desarrollo? Listo, Aleja, muchas gracias. No, entonces, rescatar primero un punto que surgió varias veces que me pareció muy interesante,
y es este punto que Olga Lucía fue la primera que lo dijo, pero después varios lo repitieron, que básicamente creo que se resume muy bien en esa necesidad de considerar seriamente y de dialogar seriamente con la gente para entender su perspectiva, su punto de vista, sus aspiraciones y su entendimiento de qué es bienestar. Allí, además del libro de Poor Economics que mencionó Carlos, que tiene excelentes ejemplos como el que mencionó, también me recordó un poco la discusión, el último libro, uno de los últimos de William Easterly, que se llama The Tyranny of Experts, ¿no? Y hay un pasaje buenísimo que dice que la pobreza, la causa de la pobreza no es una escasez de expertos, sino una escasez de derechos. Es la frase, y me parece que refleja muy bien lo que estamos diciendo, que ese nuevo enfoque para entender el desarrollo no puede ser un enfoque únicamente tecnocrático, donde hay unos expertos que hacen unos estudios y que tienen un entendimiento y tienen unas soluciones y llegan, sino que los expertos sí aportan unos elementos muy importantes al análisis y al entendimiento, pero que la otra parte clave es, como expertos, tener este diálogo, un diálogo de verdad, no es un diálogo superficial, un diálogo muy profundo con las comunidades, y tener una institucionalidad que permita ese diálogo y esos procesos para recoger información. Y en este sentido, los observatorios territoriales creo que son una herramienta para lograr este diálogo con las comunidades y esta formación bottom, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Bottom-up de la política pública. Creo que ahí nos falta mucho, no estamos ni cerca de donde deberíamos estar. Estamos moviéndonos en esa dirección, reconociendo la heterogeneidad, con encuestas mucho mejores, con diferentes tipos de datos. También usamos encuestas diferentes metodológicamente y en su aplicación diferentes a las tradicionales, con todas esta conectividad digital que se ha acelerado en la pandemia. Precisamente yo creo que eso también nos permite tener mejor información de qué está pensando y cómo se está sintiendo la gente. Pero yo creo que en últimas refleja mucho como esta discusión y esta tensión, digamos, de Easterly y de Poor Economics entre la tecnocracia, digamos, y los derechos individuales de las personas, y cómo cada cual entiende su desarrollo y su proceso de desarrollo personal y de realización personal diferente, ¿cierto? Entonces, tener eso en cuenta es como el gran mensaje, creo yo, que quisiera enfatizar para cerrar. Gracias. Gracias. Mencionabas derechos individuales, Lina nos hablaba de lo colectivo, hablamos, digamos, de acercarnos a los territorios, de unas instituciones que escuchan al territorio, pero nos pregunta, por ejemplo, Marcela Guinaga Arcón, en esa línea de cambiar las mediciones, ¿qué papel juega la información cualitativa? O incluso nos preguntan, ¿hay riesgo de que las nuevas formas de medir el desarrollo impliquen un eufemismo que oculte los verdaderos niveles de pobreza y desigualdad? Ángela, yo quisiera acercarme con lo que nos dijiste de las formas de medir, si de alguna forma estamos corriendo ese riesgo al volcarnos hacia mediciones más cualitativas, o por el contrario, como ya nos decías, aquí hay un ejercicio de complementariedad y cómo se debe dar, cómo debemos entender esa complementariedad. Mira, lo primero que yo diría es que lo cotidiano, lo territorial, lo comunitario no quiere decir que solo sea cualitativo. O sea, yo creo que por eso decía yo la importancia de avanzar en nuevas formas de capturar cambios que involucren lo cuantitativo con lo cualitativo. Eso por un lado. Lo otro es que lo cualitativo, hoy en día estamos como en el mundo de lo cuantitativo, ¿cierto?
y tenemos pilotos de lo cualitativo. Yo creo que lo que tenemos es que llegar a un desarrollo comprensivo de ambas cosas que informan sobre los cambios en territorio. Y ahí estoy de acuerdo con Daniel en el sentido de que todavía nos falta trabajar en eso, ¿no? Y también quiero como precisar, y es que lo cotidiano no necesariamente es de percepción, de cómo me siento yo, sino es también de las cosas que cambian en mi contexto y en el territorio. Entonces, yo creo, sigo insistiendo, no se trata de reemplazar lo uno de lo otro, se trata de complementar y tener información de cambios que nos lleven a mejores políticas públicas. Solo quiero mencionar algo aquí que Peter nos decía, es, por ejemplo, en el acuerdo de paz, se supone, está escrito, uno de los compromisos que está por lo menos de la reforma rural integral es todo el tema al seguimiento participativo, al avance en la implementación del acuerdo. Una alternativa para avanzar en eso es explorar estas nuevas mediciones que involucran a las comunidades en la definición de los cambios que se quieren medir. Estoy de acuerdo con Carlos que cuando dice esto es como capital paciente, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana, pero yo tampoco creo que los indicadores tradicionales sean de la noche a la mañana. Y necesitamos desarrollar metodología para traducir el lenguaje de lo cotidiano, de lo que para mí es un cambio, que no necesariamente es una percepción, en algo sistemático y medible. Porque no podemos perder, digamos, de vista la necesidad de cierta comparabilidad, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que hay que hacer, pero que tampoco sea la comparabilidad lo que beneficia la medición, ¿no? Entonces, o sea, yo mido en tanto sea comparable. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Yo creo que todo este trabajo que está haciendo la iniciativa de Everyday Peace Indicators va a ser un punto de arranque de estas nuevas formas de medición que van a ser complementarias, que no necesariamente son solo cualitativas, vuelvo y digo, hay cuantitativo y cualitativo, pero que involucra el diario vivir de las personas como un proceso. Mire, y solo para cerrar, tal vez ahí vamos a notar éxitos de las políticas públicas que si no los tenemos, si no tenemos este tipo de indicadores, vamos a tener que esperar mucho a que los podamos medir. Llamabas a Peter a este pedazo de la conversación. Peter, nos hiciste mucho énfasis en cómo han venido evolucionando estas mediciones de lo cotidiano y los beneficios que ustedes le han visto a este tipo de mediciones, pero ¿cómo se compaginan con las mediciones más tradicionales? Ángela hablaba de complementariedades. ¿Ustedes qué han visto? ¿Cómo avanzar en ese ejercicio de complementariedad con lo más macro, con lo comparable, con más tradicional? ¿O al contrario, no hay complementariedad? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, muchas gracias. No, me alegré que ha surgido ese tema, porque realmente yo especialmente veo los indicadores cotidianos como un poderoso complemento a otros tipos de mediciones más tradicionales. Realmente es por las dos rutas, para simplificar, que vamos a tener una visión y una medición mucho más profunda de la realidad, porque ambos enfoques tienen sus avantajes. Por ejemplo, los indicadores cotidianos. Yo hablo mucho de la comunidad, pero no he dicho qué quiero decir de comunidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos al nivel de un grupo de veredas, generalmente, o puede ser un resguardo, puede ser, hay varias, se puede definir comunidad por varias estrategias, pero si la basura es un indicador de la mala convivencia para esta comunidad, y la permanencia de
perdón, se me fue la palabra. Es decir, en otras comunidades definen convivencia por otros indicadores. Es que podemos comparar la basura en esta comunidad por los otros indicadores de otra comunidad. Hay preguntas de representatividad. Con indicadores más tradicionales, más desde arriba hasta abajo, que empiezan con categorías más universales y aplican indicadores más universales, se pueden comparar más fácilmente. Entonces, realmente es por las dos rutas, desde abajo hasta arriba y desde arriba hasta abajo, que vamos a tener esa visión más profunda. Y de hecho, en nuestros estudios estamos trabajando con ambos tipos de indicador por la primera vez en nuestra experiencia. Porque lo que hacemos es generamos los indicadores trabajando en comunidades y transformamos en encuestas. Y en nuestras encuestas tenemos grupos de preguntas con origen indicador cotidiano y con origen barómetro más universal. Y vamos a poder comparar entre los dos enfoques para ver realmente cómo se ve la realidad de una comunidad cuando por estas mediciones diversas. Muchas gracias, Peter. Recientemente, y de hecho nos hacen una pregunta, Mateo Medina, hablando del proyecto de Puerta de Tribugán Chogó, nos dice, deberíamos tener más en cuenta el bienestar ambiental y social a la hora de pensar proyectos y políticas públicas. Yo incluso lo llevaría a haber conversado un poco más con la comunidad. Olga Lucía, has estado en territorio conversando con la comunidad, ¿cómo devolverle eso a la política pública? ¿O acá nos falló algo en la construcción de ese proyecto? ¿Algún puente nos quedó quebrado? Pensando en ese en particular u otros ejemplos que puedas tener ya a la mano sobre eso. No nos queda mucho tiempo, pero clave entender qué está pasando con algo, qué estás viendo en territorio. A ver, primero una cosa que todos sabemos es que aquí una guerra tan larga nos dejó con muchas desconfianzas y con muchos tejidos que tenemos que sanar, ¿no? Eso lo sabemos, en eso trabajamos muchos, ¿no? Cómo recuperar, yo siento el diálogo y la confianza es fundamental, ¿no? No es fácil, uno mira y como CEPAL, yo también miro otros territorios, quizás en RIMIS, que también trabaja en varios países, se dan cuenta pues de las diferencias de trabajar aquí versus trabajar en otros países. Yo creo que aquí hay una dificultad esencial que estamos pues tratando de superar, ¿no? De cómo reconstruir. Déjenme que les diga una cosa que me hicieron pensar todos, y es que hoy el mundo tiene una agenda que es muy global, pues incluso más allá de las políticas nacionales se puso de acuerdo en una agenda que es multidimensional, que incorpora precisamente, Alejandra, lo que estás diciendo. Bueno, ¿cómo incorporar lo ambiental? Yo creo que eso con las comunidades, y como me preguntas, yo creo que es sencillo. Yo creo que hoy nace cuando uno se sienta a conversar con ellos y la búsqueda es cuáles son esos canales para incorporarlos. Yo tengo varias pistas, no son mías únicamente, pero las estadísticas macro tienen posibilidades y ya daban algunas mis compañeros de panel de cómo articularlas, de cómo eso no está totalmente desarticulado. Por ejemplo, la Contabilidad Nacional tiene cuentas satélites, ¿no? Cuentas satélites con las que uno se aproxima a ciertos temas, a la seguridad social, a la economía cultural o economía naranja, como la queramos llamar, a los temas de turismo, ¿no? ¿Cómo poder también entender, cómo poder bajar existe? Hoy hay varias, otra de las cosas que nos dice la OCDE que tiene ahora, y como lo señalaba Daniela al comienzo y varios de ustedes, un gran marco, ¿no? Para medir, que comienza en el 2012, de cuando se pregunta cómo va la vida, ¿no? How is life?
Es muy importante ese proyecto porque nos cambia un poco y cambia para ellos y para todos los institutos de estadística europeos, fundamentalmente, por lo menos hasta donde yo conozco, el tema de la medición. Hoy los organismos de estadística pues nacionales están en esa tarea y yo creo que hay que apoyarlos en cómo acercar todas estas mediciones novedosas, el valor del trabajo doméstico, ya lo mencionaba, cuentas de distribución, ¿no? Hoy las desigualdades tenemos que corregirlas. Hay un adjetivo que dijo Daniel que a mí me suena sonoro, pero tenemos que darle todo el contenido, la granularidad, ¿no? ¿Cómo entendemos bien cuáles son las diferencias entre grupos, entre territorios, entre incluso horizontales, ¿no? Entre gente y poblaciones similares, pero en donde hay diferencias. Y yo tengo solamente algunas pistas, unas que no le van a gustar a Daniel, creo, o a algunos. Y es que primero lo identitario y luego lo económico. Yo nunca, como economista, creí decir eso, pero lo digo porque lo siento, lo veo en los territorios. La gente primero tiene una manera de hacer las cosas que la define. El maestro Falsborda decía una cosa bellísima en un seminario, y es como entender la cultura, decía, mire, eso, donde la gente baila igual, ellos se ponen de acuerdo, ¿no? Esto es y esa imagen siempre me ha acompañado y me ha gustado muchísimo y hoy la veo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender a vincular. Yo creo que ya, por ejemplo, el plan de desarrollo hoy, pensando en regiones, toda esa dificultad que ha habido y toda esa oportunidad también de hoy fijarla, ya es una marcha en esa dirección, ¿no? Esa es una de mis pistas. Y la otra, que también es muy difícil y que es necesario que las políticas públicas, pues se van a requerir unas reformas muy estructurales para poder ser flexibles. Yo entiendo completamente, mi mayor experiencia es en las instituciones macro, entonces sé la inflexibilidad que significa tratar de mover grandes números, por ejemplo, en materia de pobreza. Y ahora les decimos además sean flexibles, ¿no? O sea, sean distintos para cada territorio. Daniel, yo creo que se imagina eso y es. Yo pienso que hay que fortalecer comunidades y esto es un gran mensaje para la administración pública, más allá de los proyectos. El proyectismo nos está matando porque no simplemente a través de una sucesión puede ser afortunada de proyectos, se construye comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo la fortalecemos? Porque así se convierten en esos interlocutores. Ustedes no se imaginan las oportunidades y Alejandra y todo el grupo se van a organizar otro conversatorio de estos interesantísimos para contar todas las cosas que encontramos, ¿no? De gente maravillosa que está haciendo cosas en medio de muchas dificultades. Por eso digo con toda confianza que ojalá podamos leerlos bien y acercarlos mucho más, porque sin duda ellos van a seguir adelante y lo van a lograr. Lo que pasa es que lo lograrían más rápido si ponemos a todos, nos coordinamos todos. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Olguita. Pues hablabas, creo que todas estas conversaciones nos ponen unos interrogantes gigantes porque es lo individual y lo colectivo, lo tradicional, nuevas formas, lo macro, lo territorial. Lina, ¿qué hacemos? ¿Qué pistas nos das de lo que están viendo en territorio? Mira, yo creo que una de las cosas importantes de toda esta discusión y que retomo como parte como que retomo el elemento con el que se empezó esta segunda ronda, y es medir con lo cualitativo, cuantitativo, y a mí me quedó sonando una de las preguntas que hicieron más arriba, y es si estas medidas de bienestar que pueden ser del lado subjetivo no se convierten en un eufemismo para hacer políticas públicas, y entonces decimos la gente está muy feliz y ya. Hay algo que yo creo que es muy importante rescatar, y es que gracias a todos los desarrollos de medición, y en parte pues desde el 2012 lo que nos ha dado la OECD, es que las medidas de bienestar subjetivo son sensibles. La gente de los recursos de los estratos más bajos
es tan feliz o puede ser más feliz que la gente de los estratos más altos, pero es muy consciente de las condiciones en las que vive. Es muy consciente de que vive en barrios inseguros, es muy consciente de lo que recibe o no recibe del Estado, es consciente de las capacidades que tiene, de los bajos niveles educativos y de la calidad educativa a la que accede. Entonces eso no se convierte en eufemismo, sino que nos permiten tener lecturas distintas de qué es lo que le importa a la gente. Las políticas públicas, como hoy las tenemos pensadas, son políticas públicas de regadera. Es la misma estrategia para todo el mundo, transferencias de dinero para todos. Son políticas que básicamente se implementan de la misma manera, de una manera transversal. Creo que estas medidas nos están diciendo, y aquí recuperamos mucho de cómo empezar a pensar los territorios de una manera distinta, y es que esas intervenciones de regadera, que sería la forma en que la llamaríamos tradicionalmente, no necesariamente funcionan para todos y no tienen el mismo impacto para todo el mundo. Entonces tenemos que empezar a pensar que esto es un reto enorme en políticas públicas, y yo también creo que hay que tener gran consideración de lo que hace el DNP y lo que hace el DANE, porque llegar a tanta especificidad es muy complejo. Decir, vamos entonces a diseñar una política pública para las mujeres cabeza de hogar afro mayores de edad, que es a donde nos ha llevado la sobrefocalización en poblaciones de políticas públicas. Eso también es muy difícil. Entonces tenemos que tener un diálogo hasta dónde técnicamente es aceptable, cuáles son las medidas que tenemos y para qué nos sirve la información que estamos recolectando. Yo creo que en términos de información cualitativa, cuantitativa y comparabilidad, yo creo que en eso tenemos un camino allanado e importante donde hoy podemos tener comparabilidad en todos los lados que nosotros tengamos. Creo que tenemos que encontrar un balance entre políticas territoriales sin que eso se convierta en una sobreespecificación en hacer políticas públicas, porque tampoco le va a funcionar y el Estado, si ya está desbordado como está, va a estar mucho más desbordado si empezamos a sobrefocalizar territorios. Porque es posible que eso debería ser el deber ser, pero también tenemos que pensar en las capacidades mismas del Estado para llegar con lo que sea que vaya a llegar al territorio. Entonces, creo yo que esto es un camino que estamos empezando a caminar, el cual celebro, el cual me encanta que estemos teniendo estas conversaciones, pero creo que también es un camino que tendremos que aprender en el proceso, porque no sabemos esto qué implica, no sabemos esta información que nos dice y no sabemos esto cómo está informando a las decisiones públicas tampoco, y hasta dónde toda la información que estamos entregando realmente puede ser ejecutable por el gobierno. Sí, pues una conversación que comienza, una conversación que RIMISP con el proyecto de fortalecimiento de un observatorio para medir el cambio con perspectiva territorial del programa Territorio de Oportunidades de USAID nos invitó en la tarde de hoy a comenzar, Carlos. Creo que estamos empezando apenas esta charla. Acá dejaron muchas cosas sobre la mesa que nos va a tocar seguir explorando. Quería dejarte de último para que nos digas, bueno, ¿y esto cómo se recoge en este proyecto y para dónde vamos? ¿Qué tareas nos dejas? No, la primera cosa sea contarles que ya entendí por qué los rolos no nos ponemos de acuerdo con eso que dijo Olguita y esta riña que nos caracteriza. Y por qué los amigos del Pacífico, del Caribe y los paisas en un momentico están de acuerdo. Y bueno, y los caleños, que tenemos aquí varias caleñas. Bueno, yo qué diría, y agradeciendo pues a todos y a nuestro socio Semana Rural este espacio. Uno, efectivamente, nosotros estamos intentando hacer una primera tarea recogiendo varias de estas perspectivas, digamos, con muchas cosas por aprender y por mejorar. Efectivamente, esta iniciativa del fortalecimiento de un observatorio para medir ese cambio en perspectiva territorial que estamos haciendo en unos municipios del sur del país, con este gran apoyo de USAID, de Territorio de Oportunidades, es una muestra, pero hoy tenemos, yo creo que Colombia tiene, creo que el mejor laboratorio del mundo para hacer cosas de este tipo, ¿no? Nosotros acabamos de pasar por un proceso que es el proceso de planeación participativa más grande que se ha hecho en el mundo, y eso sí, digamos, no con grandilocuencias, sino pues un proceso donde participan 300.000 personas y que sale con 32.000 iniciativas focalizadas en territorio, que son los PDET. Es un avance muy importante.
Yo sueño un poco que nosotros pudiésemos ser capaces de unir esfuerzos entre varios. El ejercicio de observatorios que tiene el DNP, los avances que tiene CEPAL, las experiencias territoriales, donde quiera uno que vaya, encuentra cosas interesantes. La academia está haciendo cosas importantes. La Tecnológica de Bolívar tiene un laboratorio con Montes de María y el PEDER. La Francisco de Paula Santander lo mismo con el Catatumbo. Si nosotros lográramos acercarnos a esta clase de ejercicios que ya están funcionando y pudiésemos ayudar a alimentarlos, seguimos invitando a los amigos de la cooperación internacional que nos ayuden en esta clase de tareas, no digo los 16, pero que pudiéramos hacerlo en 4, 5, 8 PEDETs, ¿no? Tener unos observatorios de este tipo, ¿no? Donde podamos escuchar a las comunidades, donde podamos explicarles que los PEDETs no se cumplen con un tronar de dedos, ¿no? Pero también podamos decirle a la institucionalidad es que la gente quiere primero A y después B y no como se lo estamos ofreciendo, ¿no? ¿Por qué? La racionalidad técnica puede decir esto, pero esa identidad cultural de la que hablaba Olga, esas características territoriales, eso que hace a la gente feliz en el territorio, pues también indica esto, ¿no? Entonces, esa clase de discusiones y de combinaciones, o para que convenzamos a la gente de que primero hay que hacer determinada cosa para que pueda estar el desarrollo, o para que nos convenzan a nosotros de, oiga, sí, qué miopes estamos nosotros y realmente ese puente es la cosa más importante de toda la región, porque además tiene una carga simbólica, etcétera, pues no me voy a tener en esa clase de cosas, sino entender mejor lo que está pasando en los territorios. Yo creo que tenemos una oportunidad conjunta para seguir construyendo estos elementos a través de identificar estas experiencias ya en marcha. Esto no se trata de inventarse la rueda, se trata de juntar todos estos elementos ya existentes, los elementos, las herramientas técnicas y esos espacios que ya tienen grupos motores, organizaciones de víctimas, y poder sacar 4 o 5 elementos en que nos pongamos de acuerdo de que seguimos monitoreando para ver cómo avanzan nuestros territorios en desarrollo y aprender cada día más. Ese es un poco lo que nosotros pues queremos hacer, era lo que motivaba esta discusión, y es un poco la invitación abierta para que tanto en las discusiones como en el trabajo en el territorio podamos continuar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues creo que contribuimos en mediciones innovadoras del desarrollo para la transformación territorial, un llamado a reconocer que la felicidad no es lo mismo para todos ni en todos los territorios y que tenemos que integrarla en la política pública. Queda abierta la conversación, no vamos a seguir trabajando sobre esta temática, podemos seguir ahondando en ejemplos más puntuales. Daniel, cada vez que tengas innovaciones de política pública, bienvenido a contarnos en este espacio. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron y muchísimas gracias a todos los panelistas por sus contribuciones. Pronto esperamos tener un documento que resuma toda esta conversación. En nombre de Semana Rural y RIMIS, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Gracias a todos.